Bueno, seguimos con nuestras aulas de consagración. Vamos ahora a la primera parte del Tratado de la Verdadera Devoción. Este libro, en el archivo que yo les envié en una clase anterior, les di un link para que bajaran el archivo con este texto de San Luis María. Existen dos tipos de paginación, la que da propiamente el archivo, porque este texto es parte de la Opera Omnia de San Luis María, o sea, hay otros libros también y otros textos de San Luis María en ese archivo. Por eso es que aparece una nota al pie de página, aparece página 367. Aquí vamos a comenzar. O el archivo aparece como página 13, o sea, es la página 13 de ese archivo, y abajo van a ver que aparece en la hoja 367. Bueno, vamos a comenzar ahí, en esa primera parte, así como la define San Luis María. Para los que no han acompañado las aulas anteriores, voy a poner aquí en este post también todas las aulas para que puedan unirse, ir en cadena con cada una de las aulas. Bueno, dice San Luis: necesidad del culto a María. Confieso con toda la Iglesia que, siendo María una simple criatura salida de las manos del Altísimo, o sea, absolutamente hablando, María es criatura en todo el sentido de la palabra. Nuestro Señor Jesucristo tiene dos naturalezas, una naturaleza humana y una naturaleza divina, y una sola persona, que es la segunda persona de la Santísima Trinidad. Ahora Nuestra Señora tiene solamente una naturaleza y tiene persona humana. Nuestra Señora no tiene persona divina. Entonces es una gran diferencia que hay que hacer. Pero por eso aquí San Luis dice muy claramente: una simple criatura, creada por Dios, salida de las manos del Altísimo. ¿Comparada con qué? A la infinita majestad de Dios. Nuestra Señora, ¿qué termina siendo? Menos que un átomo, o mejor, es nada, dice San Luis categóricamente. Y toma como punto de referencia Éxodo en el capítulo 3, versículo 14. Porque solo Él es el que es. Por consiguiente, este gran Señor, siempre independiente y suficiente a sí mismo, o sea, no necesita de nadie, no tiene ni ha tenido absolutamente necesidad de la Santísima Virgen para realizar su voluntad y manifestar su gloria. Y esto es clarísimo. Más adelante nos va a decir, ya en el siglo XX nos va a decir Verbum Domini en el numeral 34 y en el 39, y también la Lumen Gentium en el numeral 60 nos va a decir: la presencia de María en el misterio de la salvación se debe al beneplácito de Dios. O sea, es porque Él quiso darnos algo de más bueno de sí, de Él, y comunicarlo a través de María. Por eso entonces la figura de María dentro de todo ese plano de la salvación. Continúa San Luis entonces y dice: afirmo, sin embargo, que dadas las cosas como son, o sea, como Dios ha permitido que se desenvuelva la historia del hombre, habiendo querido Dios comenzar y culminar sus mayores obras por medio de la Santísima Virgen desde que la formó, es de creer que no cambiará jamás de proceder. Claro, sería absurdo pensar de Dios: no, Dios creó al hombre y después, no, como que no era así, era mejor de esta manera. No, cuando Dios procede en sus planes divinos es de la manera más perfecta. Continúa entonces San Luis y dice: es Dios y no cambia ni en sus sentimientos ni en su manera de obrar. Bueno, ahí podemos ir a carta de San Pablo a los romanos, carta de San Pablo a los hebreos, para confirmar este concepto teológico, que Dios se mantiene siempre firme en sus procederes y su proceder es el más perfecto. O sea, si Dios lo permitió es porque era lo mejor. Continuamos entonces capítulo 1, en el misterio de Cristo. María en el misterio de Cristo. Y tenemos que comenzar obviamente por la encarnación. Dice entonces: Dios Padre entregó su unigénito al mundo solamente por medio de María. Perfectamente Dios podía hacerse hombre a los 30 años y aparecer así, de una manera medio mágica, misteriosa, en medio de la opinión pública. No, Él quiso colocar en su vida, hacer partícipe de su vida, de su proceso de maduración espiritual, de su proceso de madurez natural, a la Virgen María, la figura de la Virgen María y la figura de San José, que después vamos a hablar de él. Por más suspiros que hayan exhalado los patriarcas, por más ruegos que hayan elevado los profetas y los santos de la antigua ley durante 4000 años, a fin de obtener tan dicho tesoro, solamente María lo ha merecido y hallado gracia delante de Dios por la fuerza de su plegaria y la elevación de sus virtudes. Miren esto, qué bonito. Aquí podemos considerar uno de los tantos títulos de Nuestra Señora: omnipotencia suplicante. Repito, santos, profetas, justos de la antigüedad, ninguno consiguió con sus súplicas hacer que el Mesías pasara a ser una realidad en la vida del hombre. Ahora Nuestra Señora,
María no solamente lo consiguió con sus súplicas, sino que ella lo ha merecido. Ella halló gracia delante de Dios por la fuerza de sus plegarias y por la elevación de sus virtudes. O sea, Nuestra Señora conquistó a Dios con su belleza de alma. El mundo era indigno, esto lo dice San Agustín categóricamente. Era indigno de recibir al Hijo de Dios inmediatamente de manos del Padre, quien lo entregó a María para que el mundo lo recibiera por medio de ella. Dios Hijo se hizo hombre para nuestra salvación, pero en María y por María. Entonces no tenía necesidad de Nuestra Señora, pero así sucedió. Es la manera más perfecta. Entonces ahora, en función de lo que sucedió en la historia de la salvación, nosotros tenemos que saber colocar a María en el lugar que le corresponde. Dios Espíritu Santo formó a Jesucristo en María. Desde el primer momento de la concepción, Dios encarnado se empezó a alimentar del cuerpo de Nuestra Señora. Pero después de haberle pedido su consentimiento por medio de uno de los primeros ministros de su corte, Dios quiso respetar también la libertad de Nuestra Señora. Porque miren que con esa gracia inmensa, infinita de ser la Madre de Dios, venían también una serie de sacrificios, de renuncias y de pruebas para Nuestra Señora. Pero ella dijo sí, acepto. Punto 2. Primero la encarnación, ahora en los misterios de la redención. Dice el numeral 17. Dios Padre comunicó a María su fecundidad en cuanto una pura criatura era capaz de recibirla, para que pudiera engendrar a su Hijo y a todos los miembros de su cuerpo místico. Entonces ahí hay una maternidad también que se comunica a nosotros por medio de su esposa mística, de la Iglesia. María es Madre nuestra. Dios Hijo descendió al seno virginal de María como nuevo Adán y su paraíso terrestre para complacerse y realizar allí secretamente maravillas de gracia. Adán y Eva en el paraíso pecaron, le dieron las espaldas a Dios, vino como consecuencia el pecado original. Ahora la nueva Eva, el nuevo Adán, nueva Eva María, el nuevo Adán, Jesús, vienen para rescatarnos del pecado. Este Dios hombre, nuestro Señor Jesucristo, encontró su libertad en dejarse aprisionar en su seno. Manifestó su poder en dejarse llevar por esta jovencita, 14, 15 años quizás tenía Nuestra Señora en el momento de la Anunciación. Cifró su gloria y la de su Padre en ocultar sus resplandores a todas las criaturas de la tierra para no revelarnos sino a María. Glorificó su propia independencia y majestad, sometiéndose a esta Virgen amable en la concepción, en el nacimiento, en la presentación en el templo, en la vida oculta de 30 años que nuestro Señor dedica a la Virgen María y a San José, y solamente 3 a nosotros en la vida pública. ¿Hasta cuándo? Hasta el momento de la muerte, a la que ella debía asistir para ofrecer con ella un solo sacrificio y ser inmolado por su consentimiento al Padre Eterno, como en otro tiempo Isaac, por la obediencia de Abraham, fue ofrecido a la voluntad de Dios. Nuestra Señora lo amamantó, lo alimentó, lo cuidó, lo educó y sacrificó por nosotros. Miren cómo una serie de alegrías acompañaban la vida de Nuestra Señora, pero también una serie de sacrificios y de renuncias. Y eso es lo que le da la belleza también a la vida de Nuestra Señora. Ella no se mantuvo ajena a lo que son las realidades de nuestra vida. Tú, que en el día a día tienes problemas en tu hogar, en el trabajo, en el colegio, donde sea, yo que también tengo mis dificultades ya conmigo mismo, con mis debilidades, bueno, no importa. Nuestra Señora las conoce porque ella, en su naturaleza humana, vivió muchas de esas debilidades y esos problemas y los superó. ¿Con ayuda de quién? De Jesús. Continúa San Luis y dice: oh admirable e incomprensible dependencia de un Dios. O sea, Dios querer depender de María. ¿Para qué? Para mostrarnos su precio y su gloria infinita. El Espíritu Santo no pudo pasarla en silencio en el Evangelio, a pesar de habernos ocultado casi todas las cosas admirables que la sabiduría encarnada, nuestro Señor, realizó durante su vida oculta. El Espíritu Santo quiso mantener oculta a Nuestra Señora para incentivar en ella la humildad, pero también para resaltar de manera especial la figura de nuestro Señor. Jesucristo dio mayor gloria a Dios, su Padre, por su sumisión a María durante 30 años que la que le hubiera dado convirtiendo al mundo entero por los milagros más portentosos. Entonces ya ustedes imaginen lo que era esa vida en la casa de Nazaret. San José, el mayor, en el plano natural. Tenemos el plano natural y tenemos el plano espiritual. En el plano natural, quien era mayor en la casa, quien ejercía la autoridad era San José, seguía a Nuestra Señora y después el niño. El niño Jesús dependía de San José y de la Virgen María. Pero en el plano sobrenatural,
Quien estaba menos en su naturaleza, por ser un niño, en condición de niño, de infante, era quien ejercía la autoridad por ser Dios. Después seguía Nuestra Señora y después San José, una armonía lindísima en el conjunto, en la convivencia que realizaban en la casa de Nazaret. Continúa San Luis y dice: oh, cuán altamente glorificamos a Dios cuando para agradarle nos sometemos a María, a ejemplo de Jesucristo, nuestro único modelo. En el punto 19 dice San Luis: si examinamos de cerca el resto de la vida de Jesucristo, veremos que ha querido inaugurar sus milagros por medio de María. Mediante la palabra de María santificó a San Juan en el seno de Santa Isabel su madre. Recordemos en Lucas capítulo 1 versículo 41. Nuestra Señora va a visitar a su prima Santa Isabel. Ella ya tiene unos meses de embarazo, se queda con ella 3 y regresa a su casa. Habló María, y cuando María saluda a Santa Isabel, la criatura que Isabel llevaba en el vientre exaltó de alegría. Ahí se santificó Juan con solo escuchar las palabras de la Madre de Dios. Este fue el primer y mayor milagro de Jesucristo en el orden de la gracia. Y enseñan los grandes teólogos, mariólogos, entre ellos Garrigou Lagrange, un gran teólogo de la Iglesia, el padre Antonio Rollo Marín, que cuando San Juan en el vientre de Santa Isabel escucha la voz de Nuestra Señora, fue librado del pecado original. O sea, San Juan Bautista fue concebido con pecado en el seno de Santa Isabel, pero nació sin pecado. ¿A causa de qué? De esa santificación que le dio María o le comunicó María con su voz. ¿Por qué? Porque ella ya era un templo donde la segunda persona de la Santísima Trinidad había tomado la naturaleza humana. Miren el poder de la voz, de la palabra de Nuestra Señora, de su intercesión. Ante la humilde plegaria de María, convirtió el agua en vino en las bodas de Caná. Juan capítulo 2, versículo del 1 al 12, vemos el texto de las bodas de Caná. Nuestra Señora le arranca ese primer milagro a Jesús y transforma más de 400, 500 litros de agua en el mejor vino de la historia. Comenzó y continuó sus milagros por medio de María y por medio de ella los seguirá realizando hasta el fin de los siglos. Entonces, entendamos hasta acá. Dios no tiene necesidad de Nuestra Señora, pero quiso valerse de ella para que su vida pública, vida íntima de 30 años y su vida pública fuera lo más perfecto posible. Por eso Él quiso tomar a Nuestra Señora como intercesora también en su vida pública. Y aquí queda evidente en las bodas de Caná, en la visita a Santa Isabel y en otros acontecimientos de la Escritura que vamos a ver más adelante. Y en el punto 20, que son ya los dos últimos puntos que nos quedan para esta aula, estamos en la página 369 o en la página del archivo, la número 15. Dice San Luis: Dios Espíritu Santo, que es estéril en Dios, es decir, no produce otra persona divina en la divinidad, están Padre, Hijo y Espíritu Santo, solo los tres, se hizo fecundo por María, su esposa. Con ella, en ella, y de ella produjo su obra maestra. Esto es espectacular, o sea, decir esto de Nuestra Señora es como decía el Beato Pío IX, de María se puede decir todo menos que es Dios, es solo maravillas. Y aquí recuerdo un texto de la Lumen Gentium, en el numeral 61, recuerden que son documentos del Concilio Vaticano II. Esto de San Luis María fue dicho hace poco más de 300 años. Y la Lumen Gentium y otros documentos, el Papa Juan Pablo II, el Papa Pablo VI, Benedicto XVI, bueno, todos vienen recogiendo también doctrinas muy bonitas al respecto de la Virgen. Dice la Lumen Gentium en el numeral 61: concibiendo a Cristo, María, engendrándolo, alimentándolo, presentándolo en el templo al Padre, padeciendo con su Hijo mientras Él moría en la cruz, Nuestra Señora María, la Madre de Dios, cooperó en la restauración de la vida sobrenatural de las almas. Por tal motivo, es nuestra Madre en el orden de la gracia. Miren qué lindo. Cojan este documento, Lumen Gentium, colocan Lumen Gentium, Vaticano II, ahí le van a salir los textos o el texto. Miren el numeral 61, esos numerales son muy bonitos, hacen referencia a Nuestra Señora. Bueno, y continúa San Luis, volviendo al texto del tratado. Ya decimos entonces que con ella, en ella y de ella, el Espíritu Santo produjo su obra maestra. ¿Cuál es? Es un Dios hecho hombre, nuestro Señor Jesucristo. Y además de eso, produce todos los días, hasta el fin del mundo, va a producir a los predestinados y miembros de esta cabeza adorable. Cabeza, ¿cierto? Tenemos el cuerpo místico de Cristo, que es la Iglesia, y la cabeza, que es el propio nuestro Señor, la segunda persona. Por ello, cuanto más encuentra en un alma a María, su querida e indisoluble esposa,
eso refiriéndose al Espíritu Santo. Tanto más poderoso y dinámico se muestra el Espíritu Santo para producir a Jesucristo en esa alma y a esta en Jesucristo. O sea, para asemejarnos a Jesucristo, para renacer en Jesucristo es necesario unirnos a María, porque en ella somos engendrados de nuevo a una nueva vida, la vida de la gracia. Y termina esta sección, la termina San Luis con el numeral 21, dice: no quiero decir con esto que la Santísima Virgen dé al Espíritu Santo la fecundidad, como si Él no la tuviese, ya que siendo Dios posee la fecundidad o capacidad de producir tanto como el Padre y el Hijo, aunque no la reduce al acto al no producir otra persona divina. O sea, las personas de la Santísima Trinidad no se limitan a la acción de Nuestra Señora, simplemente ellos permiten, providencian, ellos crean condiciones para que Nuestra Señora complete la acción de ellos como personas. O sea, quieren que Nuestra Señora actúe en ese plan de salvación. Quiero decir solamente que el Espíritu Santo, por intermediario de la Santísima Virgen, de quien ha tenido a bien servirse, aunque absolutamente no necesita de ella, por ser Dios, reduce al acto su propia fecundidad, produciendo en ella y por ella a Jesucristo y a sus miembros. Ya lo leíamos aquí en Lumen Gentium, Nuestra Señora es Madre nuestra en el plano de la gracia. O sea, nos hace hijos de Dios de una manera especial. Misterio de la gracia desconocido aún por los más sabios y espirituales entre los cristianos. Y aquí podríamos seguir haciendo una hermenéutica de estos textos de San Luis María, pero bueno, yo creo que las páginas que vienen adelante nos van ampliando el panorama de las bellezas que Nuestra Señora tiene en su naturaleza humana, en el plano de la gracia, y que nos tiene que llevar a concluir. Es que esto es un camino que San Luis nos muestra, y después de nosotros leer y contemplar estas maravillas, vamos a decir, no, es que el mejor camino para llegar a Jesús es María. ¿Por qué? Porque María es el paraíso de Jesús.